¿Me escuchan? ¿O no? Se murió. Hola, hola, hola. Ya. ¿Qué hubo? ¿Volviste? Ya, ok. No, siempre estuve. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre, estamos Elvis, @Elvis con Z Rojas. José, @JoseGeekLML y Sari, @historia chiquita. de Historia Chiquita. Exacto. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. En este episodio vamos a hacer una histocrítica, vamos a hilar finísimo sobre la concepción de la historia y la memoria en la película animada de Disney Pixar de 2017, Coco. ¡Sin música! Creo que somos la única familia en México que odia la música. Bueno, Elvis, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de una película muy querida por todos, que es Coco, y vamos a hacer una histocrítica muy interesante y con una súper invitada, pues vamos a hablar un poquito de qué tienen que ver los historiadores en esta película. Y pues tenemos una invitada estrella directamente desde nuestro país hermano, vecino, compadre, Nuestro país de memes. parcero, México. Entonces, pues, Sari, qué chévere tenerte aquí. Cuéntanos un poco de ti para que quienes no conocen Historia Chiquita, pues se enteren un poco. Bueno, pues mi nombre es Sara Benítez. Yo estudié historia en la Universidad Iberoamericana en México. Actualmente estudio un posgrado en artes visuales en la UNAM y soy la creadora de este proyecto llamado Historia Chiquita, que sobre todo tiene este gran interés por divulgar la historia para todas aquellas personas que les da flojera estudiar historia porque tuvieron un mal profesor en algún momento de sus vidas y terminaron odiándola, así como yo tuve un mal profesor de mate y terminé detestando las mates. Entonces, bueno, pues de este lado lo que queremos hacer en Historia Chiquita es que todos puedan aprender de historia y sobre todo que se den cuenta que la historia no siempre es ese libro aburrido que solamente escribió un historiador para otros historiadores, sino que todo puede ser también fácilmente digerible y entendible. Y bueno, pues tenemos un podcast también donde contamos historia, a veces de historia universal, pero también a veces contamos historia de México, sobre todo de historia del arte. Y tenemos un canal de YouTube, pero sobre todo pues somos muy activos en redes sociales como Twitter, como @historiachiqui y Instagram como @historiachiquita. Súper, para los que quieren como meterse a escuchar el podcast y que no lo han escuchado, ¿qué episodio les recomendarías tú? Bueno, mi episodio favorito, si alguien en algún punto quiere como visitar México y le gustaría como tener una experiencia sonora sobre México, yo les recomendaría muchísimo escuchar el podcast que se llama Los Sonidos Perdidos de México, de nuestra primera temporada, porque es un podcast muy lindo en donde pues están como todos estos oficios y estos ruidos que uno puede percibir en la calle en México y que igual pues, la gente ve una fotografía pero no sabe bien cómo suena México y creo que eso es como bastante lindo, pero si no les importa México y no quieren aprender de México, tenemos uno también que lo narró una periodista llamada Marion Reimers, que fue la primera mujer en Fox News en narrar un partido de la Champions, y ella cuenta la historia del fútbol femenil. Ese es muy chévere. A mí Europa. Personalmente el que más me gusta es el de la chancla. Ay, ¿en serio? El de la A mí chancla me a parece que es Ah. brutal porque se puede como exportar a toda Latinoamérica y todos sabemos el significado de la chancla. Entonces yo Sí. recomendaría ese. Sí, justo. De hecho, la chancla también tiene un papel importante en la película de la que vamos a hablar hoy, ¿no? Uy, sí. A mí me gusta el de fútbol porque siento que en ese participó muchísima gente, incluidos ustedes, ¿no? La voz de Nico que estuvo ahí. Sí.
Ese te había olvidado. Sí, pues sí, Sí. ese es uno de mis favoritos también porque como que participó mucha gente que cree en el proyecto de Historia Chiquita y con la que hemos compartido vivencias, entonces también por eso me gusta. Mi favorito es el del baile de los 21. Fue el primero que escuché y recuerdo mucho ese episodio porque iba para el trabajo, iba a una reunión re maluca y pues vi el nombre del podcast y era como Historia Chiquita. Yo como, uy, severo nombre, o sea, es muy chévere. Y puse el de los bailes de los 21, las voces me dieron mucho cringe, como, me generaron como, uy, una sensación muy extraña, pero la historia me encantó. Entonces digamos que ese primer episodio fue un golpe durísimo para mí, fue como, ¡wash! ¿Qué es lo que estoy escuchando? Bueno, entonces, habiendo presentado a Sari y a Historia Chiquita, que por favor vayan Sí, a de una. seguirlos porque el contenido que hacen es Es muy que chévere y hemos hecho varias colaboraciones dejen de ya. escuchar esto y vayan a escuchar eso. No, tampoco, Sí, no. mejor. No, que se queden aquí y ya luego van. Pero Ok, aparte, ok, vamos a sí. seguir colaborando, entonces vamos a seguir estando juntos mucho rato porque somos como podcast hermanos. Sí, total. Sí. Pues no podemos hacer una reseña o una histocrítica sin la ficha técnica del producto que vamos a presentar. Entonces, pues Coco es una película Gracias, que Farid. en inglés se llama Coco y en español latinoamericano se llama Coco y en España se llama Miguel el músico a todo gas. Lo que cae de las palmeras, la película. A todo gas. Es del 2017, creo que es como la película más reciente que hemos reseñado aquí. Pues es de animación de Disney y Pixar. Y la dirigió Lee Unkrich y Adrián Molina. Lee también dirigió Toy Story 3, codirigió Toy Story 2, Monsters Inc. y Buscando a Nemo. O sea, es uno de los que ponen la jugada ya en Sí, no, Disney. uno de los duros. Y fue productor ejecutivo de Monsters University y El Buen Dinosaurio. O sea, definitivamente es como de esos manes que Disney llama y dice como, venga, haga lo que quiera. Pero ese Y pues con es Monster una... de University sí se pegó una pifiada muy fea, güey. Uy, ¿cómo así? Yo diría que con El Buen Dinosaurio se pegó una pifiada fea. Yo no he visto El Buen Con Dinosaurio, ambas. pero sé que no le fue bien a esa película. Yo vi como 15 minutos y me pegué una aburrida. El reparto, pues en inglés está Anthony González como Miguel, Gael García Bernal como Héctor, que también hace la voz de Héctor en español, y bueno, un montón de gente más que pues pueden buscar en internet. Lo chévere es que Sí, como busquen el reparto Wikipedia. original en inglés ya tenía orígenes latinos, algunos de los actores que hicieron las voces en inglés ya tenían conocimientos de español, entonces se aprovecharon para realizar como el doblaje con algunos actores que estaban en la versión original en inglés, como por ejemplo pues Gael García Bernal como Héctor. Sí, que canta horrible. O sea, está súper tuneado en la película el soundtrack donde él canta. Pero en los Óscares, cuando fue la entrega de los Óscares y que fue justo la del año de Coco, que estuvo Natalia Lafourcade y este hombre, ay no, qué cosa tan horrible. O sea, daba oso ver al Gael García Bernal cantando ahí enfrente de la academia y así. Y cantaba horrible, horrible, horrible. O sea, es muy desafinado el pobre Gael. Tiene muchas cosas, muchas virtudes, pero una no es la del canto. Qué pecadito. Lo de él Yo me es el acuerdo que en autotune. Sí, exacto. Sí, yo me acuerdo que en Comic Con, la primera vez que fue Comic Con aquí en Bogotá, vino el pelado que hace de Miguel, Luis Ángel Gómez Jaramillo, y a mí se me hizo un poquito creidito, como un poquito sobrado el tipo, como que... Pero el pelado canta bien, ¿para qué? ¿Para qué? Pero ese man Sí. O sea, sí tiene canta con bien. qué. Ujú. Y bueno, la banda sonora es de Michael Giacchino, creo que es Giacchino, con apoyo de un jurgo de gente, entre esos muchos mexicanos. Y pues ese man ha hecho bandas sonoras ganadoras de Oscar como la de Up y nominados al Oscar como la de Ratatouille. Y pues también ganó un Globo de Oro con Up. O sea, también peso pesado de la música de Disney. Sí, total. Y ahora viene Elvis con los datos de dinero. Bueno, nada, ahora sí lo que nos interesa. ¿Cuánta papela hizo esta película? ¿Cuánta lana? ¿Cuánto varo? Los varos, sí, ¿Varo? los varos. Ok, varo. Ajá, ¿cuánto varo? ¿Cuánta pasta también? Ustedes dicen platica, Las ¿no? lucas. Plata, ¿no? Plata. La plata, Plata, sí. lucas, Las billete. barras.
Aquí Billuyo. Barras. Ok, La grasita. Yo conocía Lana. Sí, bueno, lana es como la típica, pero así como que cuando quieres también hablar de dinero, a ver, ¿cuánto billuyo? O ¿cuánto varo traes? Varo es muy de la Ciudad de México. Ok. Bueno, ¿cuánto varo hizo? Aquí serían como las lucas, ¿no? O sea, ¿cuántas lucas trae? O los puntos. Bueno, entonces esta película hizo 807 millones y costó 175 millones. Entonces le fue muy, muy bien, recaudó mucha plata y esto pues tiene que ver muchas cosas también de que está inspirada en el Día de los Muertos, gracias Farid, pero pues eso tuvo como un impacto grandísimo pues, para ayudar a la recolección de todo este dinero. Y tengo entendido que la peli se estrenó unos días o incluso no sé si semanas antes en México, en un festival de cine de México. Sí, en el Festival Internacional de Cine de Morelia, lo hicieron a la mitad de octubre para que ya por ahí de los primeros días de Muertos ya estuviera en cines. O sea, fue una semana antes del Día de Muertos que salió. Y ya, obviamente, los cines estaban atascadísimos acá. O sea, de que todo el mundo moría por ir a ver la película de Coco. Yo hasta en esa época tenía un novio con el que me peleé porque fue a verla sin mí o sea, se fue con la mamá. Te traicionó. ¿no? Y se fue a verla y me traicionó y me enojé. Sí me acuerdo que me enojé y hasta le reclamé que por qué había ido a verla si yo lo había apartado para ir a verla. O sea, de verdad sí fue un hito esa película. Sí, claro. ¿Y calificaciones en internet, cómo la viste, Elvis? Bueno, en clasificaciones tenemos que en IMDb le dieron 8.4 de 10 y en Rotten le dieron 97 la crítica y 94 la audiencia. Entonces, digamos que fue bien recibida por esta sí en Metacritic le dieron 81 de 100. Entonces yo diría que es de esas películas Sí, o sea, aprobadas para ver. es una peli. Sí, o sea, si no han visto Coco, yo creo que este es el momento perfecto, ahora sí, para parar, ir a su servicio de streaming o a su sitio de piratería de confianza y descargar la peli y verla, porque realmente es una película que vale mucho la pena ver. Sí, Uy, hay varios datos curiosos. Yo quiero compartir como mis más favoritos. Una de las cosas que más me gustan es que todo el tiempo, cuando está ya Miguel, digamos, en la película, como ustedes recordarán, hay todo el tiempo presencia de cempasúchil y la mayoría de ustedes conocen el cempasúchil en el mundo fuera de México. Le llaman, creo que Gold Flower, ¿no? Que en español sería... ¿Ustedes tienen cempasúchil allá? Según yo, no. ¿O sí? no sé qué es eso. No, lo más parecido es la caléndula, Ok. bueno. como la flor naranja. Sí, O pues, es que... yo ese pensaba que eran caléndulas. Sí, es justo la caléndula, Bueno. pero la caléndula es producto mexicano y llegó a todos lados en el mundo. De hecho, uno de los países que más utiliza la caléndula después de México, como que nosotros le llamamos el cempasúchil, es la India, ¿no? India usa mucho esta flor que llegó desde México. Pero un dato curioso es precisamente que la abuelita de Coco sí existe. No sé si sabían ese dato curioso. No. La abuelita de Coco existe, o sea, la abuelita Coco existe, es una señora ya bastante grande, se llama María Salud Ramírez Caballero y vive en Michoacán y fue en ella en la que se basaron en hacer a Coco, ¿no? De hecho, la gente iba a ver a mamá Coco, o sea, la abuelita. Es súper raro, ¿no? Y un dato extra también es que, bueno, Ernesto de la Cruz, que si no han visto Coco, es un personaje bastante importante. Está basado en dos actores muy importantes del cine de oro mexicano, que es Pedro Infante y Jorge Negrete, que si usted no quiere ver Coco, le recomiendo muchísimo ver la película, si no me equivoco, se llama Dos tipos de cuidado, donde salen Jorge Negrete y Pedro Infante. Y se podrán dar cuenta que Ernesto de la Cruz tiene muchas cosas parecidas a
a ambos. De hecho, hay una imagen en alguna parte por internet donde Ernesto de la Cruz sale entre dos personas, una que lleva una playera como de rayas que se asemeja mucho a la playera que utiliza Pedro Infante como Pepe el Toro en Nosotros los Pobres, y del otro lado está un personaje también del Día de Muertos vestido como Jorge Negrete. Veamos. Entonces estos dos actores son muy importantes, pero bueno, como ustedes sabrán, bueno, hay presencia de muchas más cosas relacionadas con México, por ejemplo, Frida Kahlo, está el Xoloscuintle, que es este perro que salvó también la familia, bueno, no la familia, la pareja Diego Rivera y Frida Kahlo, porque nosotros tenemos en México muchos xolos gracias al trabajo de rescate que hicieron Diego y Frida para volver a tener este tipo de perro. Y por último, hay que recordar que la ciudad en la que pasa toda la película, va por niveles, un poco asemejando a que lo de hasta abajo son estos templos y lo de hasta arriba pues ya es como lo más moderno, y todo está basado en colores y en la celebración de un pueblo que está muy cerca de aquí de la ciudad, que es Mixquic, aunque también algunos dicen que tiene relación con la celebración de Día de Muertos en Michoacán, en Pátzcuaro, en Janitzio, y el pueblito en donde vive Miguel y la familia de Miguel, que es la familia Rivera. Bueno, está basado en tres lugares, tres estados que tienen varios pueblitos que fueron a visitar, que son Oaxaca, Guanajuato y Michoacán, ¿no? Entonces, estos son los datos curiosos de Coco. No, está buenísimo. Uy, no, pues Severo. muy buenos. Sí, Gracias yo por no escuchar sabía Random ni la Access mitad. History. Ya, yo creo que con eso ya podemos darnos con bien servidos. Está muy bueno el podcast hasta aquí. Chévere. No, ¿cómo? No, falta lo No, todavía mejor. tenemos mucho que deshilar de este podcast, de esta película. Queríamos preguntarte, tú como historiadora mexicana, ¿qué opinas de la película y cómo hizo Disney para representar la cultura mexicana? O sea, ¿cómo la recibieron allá en México? Ya nos hablabas que fue mucha gente a verla, pero como el feeling, como la cultura en general, ¿tú cómo la ves representada? Yo la verdad es que cuando salió la película, personalmente lloré casi toda la película. Es muy raro. No sé si se acuerdan ese meme que salió ahora que salió la película cuando salió la película de Black Panther, no sé si se acuerdan que como que estaban fotos de mucha gente en Estados Unidos como de afroamericanos, como así como señalando el cartel como emocionados, así Sí. como de wow, estoy representado en una película de Hollywood. Bueno, como que para mí, o sea, personalmente, ir a ver la película al cine fue un llanto. O sea, yo lloré toda la película. Así salí como si hubiera visto una película de una actriz argentina que aquí hizo muchas películas de sufrimiento que se llama Libertad Lamarque. Entonces salí como con los ojos súper hinchados porque yo no podía creer que estábamos siendo representados en una película de Pixar. O sea, como que fue un sueño cumplido para mí. O sea, de verdad que yo estaba muy emocionada. Y por otro lado, también pasó que casualmente la película representa mucho a mi familia personalmente, porque resulta que la familia de Miguel son zapateros, Sí. y la familia de mi papá son de un barrio, son originarios de un barrio de aquí de la ciudad que se llama Tepito, y en Tepito a principios del siglo se promovieron varios oficios y mi familia era de oficio zapatera. No, ¿de verdad? Sí. No, qué locura. Entonces, o sea, fue como un shock de repente, primero pues verte representado y luego ver que la familia de Miguel es zapatera. Entonces, y del lado de mi mamá, no sé cómo se llamen allá en Colombia este tipo de población, lo voy a decir, espero que mi familia no lo escuche, pero del lado de mi madre, la familia de mi madre son muy whitexicans, no sé si entienden a qué me refiero con whitexican, pero pues es Juristas. Gente de bien, gente de Espero que bien. no sea. Gente que bien, llaman aquí. exacto, gente bien, gente fresa, gente La que gente- renuncia a AMLO, nos están convirtiendo en un pueblo de izquierda, ¿no? La Cosas gente así. chirriada, ala. Esa gente que vive arriba, muy bonito todo, pero esa no es la forma de protestar. Exacto, Sí, uy, sí. exacto. Esas no son formas de protestar.
no quemen los monumentos porque así no se protesta. Bueno, así es un poco mi familia. Pero la familia del lado de mi papá, pues son muy tradicionales. O sea, como que toda la representación que hay en Coco es muy cercana a cómo vivimos las reuniones familiares y cómo son las cosas en casa de mi tía Magdalena, que es como la matriarca, así como la abuelita, que no es Coco, sino Sí, la hija de Coco. Ajá, la hija de Coco, que es como súper así gritona y así, y como que es la matriarca de la familia. Bueno, tengo una tía que es así, o sea, es como esta señora súper ruda, pero al mismo tiempo súper cariñosa, pero que la familia se tiene que juntar y todos van a llegar y no vamos a comer hasta que lleguen. Wow. Y siempre está con el delantal de cuadritos, porque mi abuela era así, mi abuela María era así, con el delantal de cuadritos para todo lado. Si quería preguntarte eso. Pues en realidad mi tía no usa delantal tanto de cuadritos, pero sí o sea, ella es como de que siempre que vamos a su casa hay algo que es horrible, ha sido muy criticado en esta pandemia, pero siempre hay Coca-Cola, es como debe de haber Coca-Cola en una casa mexicana para una reunión. Entonces mi tía siempre tiene Coca-Cola y fría. Y Coca-Cola de la de verdad, ¿no? Porque la Coca-Cola cero, la Coca-Cola light es chafa. Es lo mismo, Entonces, todo eso es lo mismo. Coca-Cola y siempre hay tacos, siempre hacemos tacos como de guisados, porque todo lo que entra en una tortilla, pues es taco, ¿no? Y al final, en la noche, pues siempre hay champurrado o atole de arroz con leche y a veces hasta pan o algún otro tipo de dulce, ¿no? Entonces, cuando yo vi Coco, yo sí me vi muy representada, solamente que lamentablemente pues soy un gato de ciudad, entonces hay ciertas cosas que yo no podría decirles a ciencia cierta si son así, ¿no? La vida en el pueblo, pues no sé, o sea, porque a la gente foránea, a la gente que viene del interior de la República, les recontrachoca que digamos gente de provincia, porque así les dicen a las personas que vienen del interior de la República, gente de provincia, y les choca que le digan así porque suena como si fuera como muy, pues despectivo, ¿no? Sí, aquí pasa igual, pues pasa muy similar con el término provinciano y cosas así. Ajá, entonces un poco lo que pasa es que hay ciertas cosas ahí que yo no sé si están tan bien, pero representadas para una persona que vive más bien en una pequeña comunidad en las afueras de México, ¿no? Pero en general yo lo vi bien, incluso hasta el perrito, si se dan cuenta, se le sale la boca. Los cholos es muy común que se queden chimuelos, entonces sí es común que se les salga la lengua. Y es que te queríamos preguntar eso también porque, no sé, Elvis, pero cuando yo vi Coco la primera vez, yo, si bien sabía que estaba viendo algo sobre México, yo sentía que ahí había una esencia también latinoamericana, por ejemplo, en el personaje de la abuela, porque muchos tenemos como esa misma abuela que, si bien no nos daba chancletazos, pero sabía manejar bien la chancla, Sí. también era la que nos servía harto de comer y ese sentimiento del núcleo familiar como centro de la sociedad. No sé, o sea, yo siento que en eso tenemos muchas cosas en común y yo creo que muchos en Latinoamérica también se vieron representados en, si bien no en toda la película, sí en algunas partes de la película. Por ejemplo, mi mamá también salió muy contenta por eso, porque la hizo acordarse de cuando ellos iban al campo, por ejemplo. Sí, sobre todo eso a mí me impactó muchísimo porque era visitar la finca de la abuelita que había construido prácticamente con todos sus ahorros, que en mi caso esa finca pues estaba ubicada cerca de Mesitas y pues uno la vio construir y todos se reunían en diciembre y hablábamos y lo que tú decías, entonces sí, yo también me sentí muy identificado en cuanto a esa representación, a ese núcleo familiar y como a esas tradiciones que también nos decía Sari y que pues no tenemos un Día de Muertos aquí en Colombia, pero digamos que lo más cercano podrían ser los agüeros en diciembre. O sea, entonces toda la familia reunida, comiendo uvas o colocándose lentejas en los bolsillos, alistando la maleta, o sea, todas esas como La novena en general de aguinaldos. eso, también esa novena, entonces se ve ahí como esa unión y yo me sentí representado
pues no con la forma en que hacían el Día de Muertos, pero sí en cómo se reunían, como ese rito, como esas pautas para unirse y estar en familia siempre y el apoyo a la familia. Entonces, sí representado ahí eso. Sí, que creo que justo hace un tiempo yo platicaba con un primo y un día, como buena whitexican, porque no voy a negar también que de repente, pues yo también soy una güera privilegiada en México, entonces pues hay que decirlo con todas sus letras. En algún momento hace algunos años, cuando no estaba tan consciente de muchas cosas, le pregunté que por qué, cómo le hacía. Ubique la pregunta tan, perdón lo que voy a decir con la grosería y todo, pero tan pendeja que hice. Le pregunté a mi primo, ¿cómo es posible que una persona o cómo le hace una persona para vivir con más o menos 4,000 pesos? Que esos serían, para los que no saben cuántos son 4,000 pesos mexicanos, serían como $200 estadounidenses. Yo decía, ¿cómo le hace alguien en la ciudad para vivir con eso? Y entonces mi primo, que estudió lingüística, pero que se ha especializado mucho en estudiar como grupos y comunidades, y yo creo que más bien no es lingüista, sino es sociólogo de closet, obviamente me vio con cara de eres una pendeja, sí, y luego me dijo, mi primo Heriberto me dijo, es que la familia, no solo en México, sino en Latinoamérica, es una gran estructura social que hace que no solamente estén unidos por algo sentimental, sino también se apoyan entre todos, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver ese ADN latinoamericano que tenemos todos, en que pues lamentablemente dentro de Latinoamérica de repente tenemos esto de las carencias y entre familiares nos ayudamos, ¿no? O sea, que solamente si nos reunimos en familia, en comunidad, pues ¿cuánto te falta? Pues no te pongo, no te preocupes, yo vendo algo y luego me lo pagas y pues al mismo tiempo es como de, uy, es que tu primo pues está mal, no tiene lana, ¿no? Ahora sí se me salió natural, no tiene lana. Y pues no, invítalo a comer. Oye, ¿pero qué te llevo? No importa, no traigas nada, ¿no? Y de gorra, ¿no? Así decimos acá, vienen de gorra, ¿no? De gorrones, significa esa persona que pues no trae nada y come. Pero es que no quiero ser gorrón. Aquí se parece porque aquí dice, pues al menos mi familia dice gorrear almuerzo. Pues sí, así. Llegaron a gorrear, como el verbo. Aquí es un gorrón, vino a gorronear, sí. Pero justo es eso, ¿no? Y yo creo que también por eso no se parece tanto, ¿no? Como este cúmulo familiar tan fuerte, porque a veces, pues lamentablemente, la historia de América Latina, de repente, pues, la familia es lo que termina supliendo ciertas carencias que hay, ¿no? Entonces. Ahora, eso, no solo la familia, sino que es una familia empresa. Exacto. Entonces, la familia que trabaja, que designa y que hereda puestos, pues para poder subsistir, entonces todos tienen que trabajar en la empresa, todos desde pequeñitos, y se ve ahí con Miguel que empieza en volador. Exacto. Y va ascendiendo socialmente hasta que lo hacen fabricante. Hasta que tiene el sueño del cuero. Sí, de hecho por eso, yo cuando fui a ver la película yo lloraba mucho porque mi papá comenzó a trabajar desde los 7 años y su primer trabajo era envolver de papel de China los zapatos y los metía a las cajas y luego fue aprendiendo a hacer cosas de los zapatos, por ejemplo, cortar la piel, todo eso, ¿no? Pero mi papá no quería ser zapatero, quería estudiar otra cosa y así como la abuela, pues mi abuelo, el papá de mi papá le prohibió casi que estudiar y le dijo, bueno, pues si quieres estudiar, casi que es tu pedo, ¿no? Pues lo haces, pero pues ahí tú ves cómo le haces, ¿no? Y mi papá le echó ganas y estudió, pero mi abuelo pensaba que el futuro pues era el negocio, ¿no? Claro, la zapatería, claro, ¿no? claro. Hacer los zapatos y vender los zapatos y manejar la piel y todo eso, ¿no? Entonces también yo por eso lloraba, porque yo sentía que Miguel era mi papá, ¿no? Así como, Miguel, que quiere ser músico, Claro. Mi papá que es ingeniero, ¿no? Así, y Miguel luchando y tocando la guitarra, y yo me imaginaba a mi papá haciendo ecuaciones a oscuras, ¿no? Por allá arriba, con la calculadora científica En jugando el altillo. a escribir buis. Sí, así. Sí, justo. Sí, es que también lo preguntábamos porque en los próximos años seguramente Colombia va a recibir un tratamiento similar porque tengo entendido que en este momento el papi Lin-Manuel Miranda El está papi. trabajando con Disney para hacer algo similar ambientado en Órale. Colombia.
supongo que va a ser sobre algún carnaval o algo así, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Parece que sí, pues si está Lin-Manuel Miranda es porque va a tener música muy tipo Moana, muy tipo, Rap, pues obviamente Hamilton, que todo suena igual, puro pero rap pues ahí, blanco, maluco. no, porque Moana no es rap y aún así suena muy parecido a Hamilton, es como un toque ahí en el instrumental que el man le da. Pero pues interesante que tal vez en los próximos años podamos hacer un episodio similar, pero esta vez invertido, hablando sobre cómo se representa Colombia en Sí, Disney. eso va a estar súper interesante. O sea, a mí me fascina Colombia. Tiene muchos años que no voy, pero fui muchas veces desde niña y me parece que yo creo que voy a ser todavía más fan de esa película. Bueno, y yo creo que ya podemos pasar al plato fuerte del episodio, porque aquí lo que vinimos fue a hablar de filosofía de la historia en Coco. O sea, no nos estamos, como dirían allá, no nos vamos Con a poner con chiquitas, sí. mamadas, vamos a hablar es de filosofía de la historia. No me anden con mamadas, sí, así. Entonces, arranquemos con dos preguntas claves que nos sirven como para analizar la película estructuralmente, si se quiere. Y es, ¿qué tipo de historia y de memoria hay en Coco? Y esto es básicamente si la memoria es vida y el olvido es muerte. Y eso como nos lo muestra en la película. ¿Qué opinan Bueno, ustedes? el tipo de historia, memoria que se ve en Coco básicamente es oral, o pues la que yo en los primeros momentos de la película logro ver que es oral. O sea, entonces esta historia que se ve de recuerdos, de anécdotas, de cuando uno se está tomando una cerveza con alguien y dice, uy, ¿se acuerda cuando hicimos tal? O se acuerda de ese amigo bully del colegio que nos hizo llorar y o nos cascaba. Bueno, cosas así, es más como, Cuando recuerdas que Jaime Molina cuando estaba borracho ponía esta condición, no sé. ¿no? No. ¿No? Bueno, En muy mal, fin, te veo muy mal. gracias José por tu intervención. Yo soy el de las Si, referencias si que solo no las vive entienden. usted, eso es olvido. Ah, de eso trata Coco, de eso Marica, el trata Coco, vallenato de que, recuerdo de que, de que recordemos estaba borracho, cosas poniendo que condición. pues las demás personas también compartan. Entonces, el primer acercamiento que yo tengo de memoria es la memoria oral. Ahora, eso frente a esa pregunta. Y en cuanto a la segunda, como por tocarle el tema nomás y nada más adelante desarrollarlo, escuchando sus opiniones, es que la memoria es vida y, o sea, no lo diría como vida, pero sí es una necesidad y también puede representarse como un bien colectivo de las personas. Y lo que me hace pensar y analizar mucho esta película es que el olvido es necesario también. Qué fuerte, qué Fuerte, fuerte. Eso sí estuvo fuerte. muy Así que fuerte. ahí los Así, dejo. aquí, ahí como que. No, es que. O sea, para Elvis está bien que se haya muerto Chicharrón, no lo puedo creer. Sí, porque Mucha rata. no, ya llegaremos No, a pero eso, ya, ya llegaremos a eso. sí, hablando de eso, yo quería decir que el recuerdo que yo tenía de la peli cuando me la vi la primera vez es muy diferente a hoy que me la vi esta mañana, porque realmente ellos hacen explícito el hecho de que la memoria de la que están hablando sea oral, porque por un lado Héctor le dice a Miguel como, o sea, cuando se muere Chicharrón, hablando de la muerte de Chicharrón, Qué nombre tan genial. Miguel le dice como, no, pues fresco porque yo ahorita vuelvo al mundo de los videos y yo me voy a acordar de Chicharrón. Y el man le dice como, no, pana. O sea, eso no funciona así. Tiene que ser alguien que lo conoció en vida y que transmitió sus historias. Y esa transmisión es oral. Entonces, me parece muy, muy bacano, muy, muy interesante que la memoria que se plantee sea algo también muy latinoamericano Sí. como es la oralidad. Entonces, está eso por un lado y también veo el asunto de las fotos y de la imagen por el otro, porque la memoria oral es para que el personaje esté vivo en la muerte, pero la imagen le da una presencia en el mundo de los vivos para que pueda hacer el viaje. Entonces, eso, como es, esos dos elementos de imagen y oralidad me parecieron muy, muy bacanos, sobre todo más adelante cuando entremos a hablar del historiador y de los documentos. Sí, sí, sí. sí,
Qué fuerte todo lo que están diciendo. Y es que, bueno, a mí justo yo también creo que es súper importante la oralidad dentro de la memoria. Sobre todo a mí hablar de memoria es muy fuerte porque la razón por la que yo quise estudiar historia fue porque mi abuelo sufrió de Alzheimer. Entonces, aunque mi abuelo estaba ahí, ya no tenía recuerdos y era como muy frustrante que aunque yo le quería, o ahorita mi abuela que ya está muy grande, que yo le quiero preguntar algo y ya no se acuerda, Claro. ¿no? Y que no me lo pudo transmitir justo desde esta oralidad que se maneja dentro del propio mundo de Coco. Y por último, antes de que se me vaya, porque no se me olvida las palabras tan impactantes y fuertes que dijo Elvis, Uy. de olvido, A mí tampoco nunca se me olvida. sobre el olvido. Justo cuando me dicen olvido, me acuerdo mucho de esta onda que ahora está muy en boga de la cultura de la cancelación. Sí. Y también de esta onda de el derecho al olvido en internet, ¿no? Sí. Y es curioso porque, no sé, seguro a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho que tengo esta frustración por tratar de salvarlo todo, ¿no? Así como, no me tires el ticket porque no, es que ese día yo fui, me comí un chocolate y me encantó y no quiero perder ese recuerdo, ¿no? Y el pinche ticket, años después, se borra. Porque la tinta es chafa y se borra la tinta, ¿no? Y entonces ya ni siquiera te acuerdas por qué guardabas ese papel. Yo creo que pues a veces sí es necesario el olvido, pero porque es natural, porque supongo que también es humano, ¿no? No sé, o sea, como que también pues estudié historia por algo. Tengo este fetichismo por lo muerto, por el pasado, del cual no me puedo... Y por la conservación. Sí, de la conservación, esta erótica del duelo, de estar constantemente deseando lo que ya fue y no poder acceder por completo a él, pero si puedo acceder con algo, así sea el ticket borrado, voy a tratar, ¿no? Pero sí, al final, pues también de repente, sí es necesario el olvido. Lo saco de nuevo a colación, como lo dijo Elvis, por ejemplo, con estas estatuas, ¿no? De estos colonizadores, pues, al contrario, ¿no? O sea, sí, no deberían de por qué tener una estatua. Tal vez sí deben de ser recordados por lo que hicieron, pero no deberían de tener un monumento, ¿no? Eso nos lleva perfectamente a la siguiente pregunta y me gustaría que Elvis, que fue el que la planteó, la presente. Porque estás hablando de cómo recordar a gente mala, o sea, cómo recordar a gente que fue, pues sí, como... Ok, bueno, básicamente yo, lo que cuando vi Coco, Ernesto, pues es recordado, pues famoso, es una persona famosa y es recordado y por lo tanto tiene como una especie de estatus social muy amplio y notoriamente elevado ahí en la película. Entonces yo me preguntaba, bueno, este personaje es muy recordado, por lo tanto tiene pues un lugar grande en este mundo de los muertos. Entonces, como historiadores y sobre todo, pues gran parte de Europa y Estados Unidos tienen un fetiche por estos grandes personajes, ¿no? Entonces la pregunta va enfocada es, estos personajes que tienen un pasado oscuro o que fueron pues hijos de su tiempo prácticamente, en la película Coco tendrían una ventaja. Entonces, por ejemplo, no sé, Hitler, que ha sido tan estudiado y tiene tantos y demasiados documentales en History Channel, ¿sería un rockstar? No, hombre, tendría así como su castillo, ¿no? Así en las partes más altas de este universo imaginario de Coco, en Mixquic, Tláhuac, Coco, y estaría así como en el hombre del castillo, ¿no? Que vive en su castillo ahí. Sí, y es que ahí el asunto es, entonces, ¿cómo recordar a esas personas o cómo olvidarlas? Porque ahí, digamos, entra a jugar lo de la cultura de la cancelación, que básicamente fue lo que le sucedió a Ernesto de la Cruz cuando le ponen literalmente olvidado enfrente. Y realmente a mí lo que me surgió con esa pregunta es si funciona como el algoritmo de las redes sociales. No importa si están hablando bien o están hablando mal de ti, lo que importa es el flujo y la cantidad de personas que están hablando de ti. Entonces me surgió la pregunta de si funciona igual. Si funciona es que me recuerden mucho o funciona es más bien que me recuerden bien. Calidad versus cantidad. Xiaomi. Exacto, la mejor relación calidad-precio del mercado. El Xiaomi de los muertos. Este podcast no es patrocinado por Xiaomi. Por el nuevo A8 2020. 4 cámaras, sensor de proximidad. Híjole,
Es que es fuerte, ¿no? No sé si pasa allá en Bogotá, pero acá en la Ciudad de México, en el DF, empezó a pasar mucho los últimos años, que empezaron a quitar placas de lugares que inauguró el presidente Díaz Ordaz, que fue el encargado de la matanza del 68. Antes de las Olimpiadas. Entonces mucha gente decía como, no las quiten, ¿cómo? Es histórico, bla, 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 ¿no? Y no sé, o sea, ahora como hablando acerca de justo el algoritmo del mundo del Día de los Muertos, pues yo creo que como que a Disney o a Pixar le faltó como este lugar como tipo cárcel, ¿no? O sea, como de gente que sí es muy recordada, pero no, o sea, como que el mismo mundo de los muertos como que los tiene en un lugar especial de personas, pues que hicieron algún daño, ¿no? Pero también, no sé, como que me pongo a pensar y si se dan cuenta un poco el contexto en el cual están los muertos de Coco, está muy relacionado también con los grabados de Posadas, que son este contexto histórico y social de principios del siglo XX, ¿no? Todavía que entre Porfirio Díaz y la Revolución de México. Entonces, no sé cómo también sería o sea, estoy ya súper viajándome, ¿se dieron cuenta? O sea, estoy ya hablando así de un contexto social dentro del universo de Coco, dentro del mundo del Día de los Muertos, en donde Pero para eso es Es para hilar demasiado fino, tan fino que dejemos de hablar así. Pero, o sea, justo lo que estoy diciendo es que, no sé, también tal vez, pues no hay una cárcel o un lugar ahí donde esté Hitler o algo así, porque tal vez hay microuniversos de Día de los Muertos también con contextos sociales e históricos diferentes. No sé, es lo que estoy pensando, porque, o sea, estaría súper chafa que, bueno, pues como te recuerdan mucho en los libros, bueno, pues tienes tu mansión, ¿no? Y si tú moriste y nadie te recuerda, pues no tienes nada dentro de ese universo. Yo creo que o sea, hay un ente, pues en Coco parece que hay un ente que regula, como hay unas aduanas, ¿no? Y hay toda una burocracia, o sea rezad Sí. que la persona que fue burócrata muera y en el mundo de los muertos pues siga siendo un burócrata, ¿no? O sea, me parecía como muy triste eso, pero bueno. Entonces hay como una burocracia ahí y yo creo que este tipo de personas pues, se filtran, o sea, asumo eso, ¿no? Ahora, no sabemos qué sea bien o malo en el mundo de los muertos. O sea, si hay juicios de valor en el mundo de los muertos. Pues yo diría que sí, por cómo reacciona el público muerto a Ernesto de la Cruz siendo una completa rata enfrente de las cámaras. Pero a mí me hubiera gustado que me mostraran cómo quedó Ernesto de la Cruz después de esa cancelación y si realmente importa, porque seguramente mucha gente va a seguir recordando a de la Cruz. Tal vez ya no van a poner sus fotos como en muchas ofrendas y eso hace que pierda como estatus social en el mundo de los muertos y poder económico que se traduce en ofrendas, o eso fue lo que yo entendí en la película. Pero digamos que sí me deja la duda y yo no creo que en este momento haya una respuesta correcta o una respuesta última al qué tipo de memoria hay que tener de esos personajes y cómo afectaría eso en su vida de muerto. Pues es que es una vaina re loca porque, o sea, no solo está la memoria pública, por así decirlo, de ese personaje, sino que él tiene sus propios recuerdos, ¿no? Y cada persona tiene sus propios recuerdos y ve a partir de esas experiencias, o sea, se imagina, o sea, a mí lo que me parece re loco es que las personas, los muertos, en ese mundo de muertos, aún siguen recordando, pero sus recuerdos no tienen como importancia en ese mundo. ¿Sí? O sea, por más de que el papá de Miguel recuerde a Chicharrón, pues no le va a funcionar, ¿sí? Él se va a ir y sus recuerdos no son válidos. O sea que de que se enojen o no con Ernesto, pues no interesa, pues porque en el mundo real, por así si esto es real, ya no sé si esto es real o simple somos el sueño, el recuerdo o el sueño de un ángel caído, pero pues no es importante, o sea que el valor de la memoria de ellos pues ya no es relevante. ¿Sí me hago entender? O ya estoy hablando pura boludez. Sí. No, sí, te sigo, aquí estoy. Yo contigo, compañero, Sí, sí. claro. No, es que, híjole, yo sí pienso que aunque tengamos ese fetichismo por quererlo conservar todo, va a haber un punto en el que algo se nos va a ir. Sobre todo, por ejemplo, en esta época que estamos en el mundo digital, no sé si se han dado cuenta que poco a poco se van muriendo las publicaciones así como un periódico, ¿no?
Y de repente si alguien deja de pagar un servidor es porque probablemente eso ya no era relevante y Sí, sí, sí. Sí. ¿no? O sea, pues ya, ¿para qué sigo pagando el servidor de esa página? Pues ya no sirve, bye, ¡pum! Y se fue, ¿no? Y ahí se fue toda esa información, ¿no? Entonces, sí creo que también el olvido tiene que ver con la relevancia, pero al mismo tiempo, no sé, o sea, es que yo tengo esta postura también de la historia, así, yo soy súper de Carlo Ginzburg, ¿no? Así, El queso y los gusanos, ¿no? Y este libro de Natalie Simon Davis, El regreso de Martin Guerre, ¿no? Así como ese tipo de historias que uno diría, pues eso no es relevante, a mí me parecen Sí. fascinantes, ¿no? Poder como acceder a ese cachito del pasado. O sea, yo No sé. digo, o sea, y lo que dije del olvido necesario es que a veces yo siento que nosotros como historiadores y en Coco, pues no sé, me hizo sentir un poco agobiado es esto de siempre recordar, como siempre llenar esos vacíos de la historia. Como historiadores tenemos un pasado, cargamos con un pasado que nunca podremos pues reinterpretar, que nunca podremos acceder a él, sino a partir de las fuentes y de lo que nosotros reconstruyamos. O sea, me parece que está bien, pero es una carga demasiado grande y digamos que Nietzsche en la segunda intempestiva de la historia habla como de que es bueno olvidar, o sea, es bueno dejar cosas atrás y en un momento que lo necesitemos, volveremos a él. Es como un olvido parcial, momentáneo, ¿sí? Más allá de negar todo, que obviamente no, es más bien como de, sí, dejemos esto por aquí, dejemos de hacer historia de hierro de los grandes personajes y enfoquémonos en otra cosa, en lo social. Y luego, no, pues no, dejemos un poquito de lado lo social y vayamos a lo cultural. Sí, es como quitarse esa carga y como esa necesidad de tener todo y de intentar reconstruir ese pasado de manera totalitaria. O sea, bueno, justo también esta parte de la reconstrucción del pasado y el acceso a la verdad, ¿no? O sea, creo que también tenemos esta carga súper fuerte de que la historia debe de ser objetiva, Sí. ¿no? La historia debe de buscar, conservar y recordar el pasado tal cual como sucedieron los hechos, ¿no? Entonces, como que llega un punto, y esto me recuerda mucho a alguna vez en algún punto de la vida, no me acuerdo ahorita del documental, de hecho ya lo busqué, pero no me acuerdo. Una maestra nos puso este documental para que entendiéramos que a veces también el recuerdo está permeado por muchas emociones, ¿no? Y regresando un poco a esta parte de Ernesto de la Cruz, que tiene que ver con que tal vez también los testimonios orales, aunque son maravillosos y son fascinantes, también luego están permeados por Sí. emociones y pues como dirían aquí en mi pueblo, le echamos crema a nuestros tacos, ¿no? Sí, le ponemos más de lo que de verdad Claro. es, contamos más cosas. A mí me parece que esa cuestión de olvidar y recordar también puede entrar en que voy a citar a los Increíbles, que si todo el mundo es súper, nadie es súper. Entonces, si uno recuerda todo, en realidad no está recordando nada. Para que exista un recuerdo, de todas formas debe existir un olvido. Y así es como funciona nuestro cerebro. No podemos recordarlo todo al tiempo, no podemos, o sea, pasaría como el cuento de Funes el Memorioso de Borges, y eso sale cuando uno está estudiando historia, sale muchas veces ese ejemplo de Funes el Memorioso. Sí. Es eso, yo siento que la cuestión del olvido también va por ese lado, y pues digamos que la cuestión de la cancelación de Ernesto de la Cruz, yo creo que en ese momento ocurre como en el pueblo, porque después se funda como el Museo de Héctor, que cogen los documentos, que cogen el diario de Héctor que contiene las canciones, y esa es la evidencia para cancelar a Ernesto y decir como no, pues este man lo único que hizo fue robar canciones y ya. Pero digamos que obviamente el testimonio de un niño que dice haber estado en el Sí. más allá no Sí, va a ser sí, suficiente sí. para que todo México y todo el mundo, seguramente toda Latinoamérica, cancelen a Ernesto de la Cruz. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor, recuérdame. Ya habiendo hablado de Coco, es hora de los aclamados por toda Latinoamérica. Los datos random. Bueno, entonces Elvis, ¿nos cuentas tú qué trajiste? Bueno, José, el dato random que yo traigo el día de hoy y aprovechando que estamos hablando de Coco y la idea es recordar, pues les traigo la figura de un personaje que ha sido olvidado, bueno, digamos que olvidado o dejado un poco afuera de la historia, que es Antonio Bergman, un alemán que vino a Colombia y que se volvió rico, no mentiras, pero que sí tuvo mucha importancia y influyó mucho en
en el ámbito cultural de Colombia. Entonces Antonio Bergman entre los años de 1952 y 1974 fue un profesor adjunto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional y también participó en la Facultad de Arquitectura. También fue profesor en la Bolivariana y dictó algunos cursos en los Andes. Durante estos 22 años, el profesor Bergman también dirigió la cátedra de Historia del Arte, Arte Medieval, Historia y Ciencia del Arte, Historia de la Humanidad y Estética e Historia del Arte. Este profesor, además de ser catedrático, también desarrolló múltiples oficios profesionales en su periodo y su estancia aquí en Colombia. Fue crítico de arte, fue filósofo, fue historiador, fue empresario también. Entonces, estos oficios hicieron de Bergman una figura destacada en el país, al menos en el ámbito cultural. Digamos que también tuvo varias publicaciones en revistas, fundó la primera asociación de filosofía de Colombia, fue un personaje muy relevante para la época, más o menos en los años 60, 70. También fue un crítico de arte muy reconocido, estuvo en varios concursos como juez en el Premio Nacional de Arte, creo. Entonces, todo lo que sabemos de este personaje se encuentra en su archivo personal, que está salvaguardado por el Archivo Central Histórico de la Universidad. Y pues aquí en ese archivo encontramos, en ese fondo Antonio Bergman encontramos una colección íntima, personal, de los gustos, de cómo era él. Hay unos escritos, hay correspondencia personal, hay ensayos, hay condecoraciones. Él tuvo una Cruz de Hierro por participar en la Primera Guerra Mundial, cúmulo de fotografías muy chéveres, y digamos que traigo este personaje a colación, uno, pues porque casi nadie lo conoce y es una forma de recordarlo, y dos, que si bien no es una historia oral como la que nos cuentan en Coco, de que si no transmites su historia o si no cuentas las anécdotas de él que tú viviste con él, pues no puede ser recordado. Digamos que buscar en los archivos históricos es una forma de recordar, si bien no tan directa como la oral, pues porque nunca lo conocí ni lo vi, aunque sí pude escuchar su voz en un programa de radio. La búsqueda de archivos también nos permite reconstruir a ese personaje, y es de lo que veníamos hablando, ¿no? De la tarea del historiador como reconstructor de esa memoria, y digamos que ese es mi dato random, ¿no? No solo conocer a un nuevo personaje, sino también ver que hay múltiples maneras de reconstruir la memoria. Bueno, y con ese datazo que se mandó Elvis, pasamos a Sari. Sari, ¿nos trajiste algo? ¿Un dato random? ¿Nos vas a poner una historia a contar? chiquita? Una historia chiquita que nos trajiste. No, bueno, entonces les voy a contar un buen dato random, que siempre tengo aquí mi cuaderno de Es que tengo un cuaderno de cosas de datos random, discúlpenme. Entonces, ahí tengo justo datos random de todo lo que hago, de todas las cosas que cuento. ¿Se puede ser más historiadora? Entonces, el dato random, ahí les va, ¿vale? Resulta que hay una canción llamada Sobre las olas, escrita por Juventino Rosas, y mucha gente cree que esta canción fue escrita por un compositor austriaco, porque es un vals, ¿no? Seguramente ubican la canción porque es la canción que se utiliza en los circos. La de pam, 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 creo que sí es esa. Creo que sí. No es la de ti ti tiriririti, afro ti ti tiriririti, circus, afro circus. No, Sobre las olas es Bueno, yo aquí haciendo el ridículo cantándoles, pero bueno, resulta... Ya ha pasado en otros episodios, en anteriores episodios en Random Access History. Literal. Bueno, curiosamente entonces, cuando uno iba al circo durante el siglo XIX, sobre todo en Estados Unidos, y veía a un trapecista, sonaba una popular canción que todo el mundo le atribuía a Strauss. Pero resulta que en realidad la canción, y otra vez como pues este capítulo es muy de México, he decidido compartirles que se llama Sobre las olas y es de un señor llamado Juventino Rosas. Y es una de las piezas más conocidas en el mundo y que mucha gente sigue pensando que fue escrita por Strauss cuando en realidad era una canción escrita por el mexicano Juventino Rosas, y que se hizo famosa también porque fue muy común que se ponía en estos órganos, como de estos órganos de antes, como de feria, sí. Los órganos marca Burlitzer. Bueno, pues se ponían mucho esta canción de Sobre las rosas. Entonces, normalmente esa canción también la escuchamos cuando sale como el acróbata con su leotardito
y se va a aventar y empieza como a volar en el aire, justamente suena la canción Sobre las rosas de Juventino Rosas. Y ese es mi dato random para Random Access History. Súper, Buenísimo. interesantísimo. Bueno, entonces pues yo como les contaba antes de grabar, el dato random que traigo es porque en este momento en la tesis estoy haciendo revisión de prensa y resulta que en las semanas anteriores la policía ha matado a un montón de gente aquí en Colombia y me pareció curioso que estaba revisando prensa y me encontré con una noticia de 1914 de que un policía, sorpresa, sorpresa, mató a alguien, mató a un artesano. Érase el martes 18 de agosto de 1914, cuando en el periódico El Tiempo apareció una noticia que decía conflicto entre el pueblo y la policía. 100 años después, quién sabe si eso todavía suene, pero bueno. Y el subtítulo dice que un agente de seguridad mata a un artesano. Entonces resulta que eso salió el martes, el domingo anterior hubo supuestamente una riña entre dos mujeres en Bogotá y un oficial llamado Polidoro Gómez, qué chimba de nombre, en cumplimiento de su deber las conducía a la permanencia, como a la estación de policía. O sea, el man fue a romper la riña, pero resulta que otro señor, este no era policía, sino era un transeúnte o quién sabe quién era, de nombre José Peñuela, incitó a varios obreros que estaban por ahí a protestar contra la gente, porque se estaba llevando a estas mujeres a la estación. El caso es que ahí se armó un tropel y el Tombo llamó refuerzos con su silbato y llegaron un grupo considerable de obreros también a atacarlos con piedra y garrote a los policías. Entonces, en medio de este tropel intentan capturar a un joven mecánico de apellido Vargas. Este man se escapa todavía en el tropel y uno de los oficiales, en vista de la actitud agresiva del pueblo y de la impotencia en capturar a Vargas, le hizo 3 disparos. Lo dejó tirado en el piso. La gente se lo llevó al hospital y unas horas después murió en el hospital. Pues obviamente el pueblo se enfureció, como la gente que estaba por ahí, los obreros, y a los policías les tocó esconderse en una tienda de la carrera 15. Esa es como la noticia que vi en El Tiempo. Me pareció muy loco estar en un contexto de violencia policial aquí en Colombia y por pura casualidad encontrarme con una noticia de literalmente violencia policial de hace más de 100 años, cuando la policía en ese momento tenía como 3 décadas de existir aquí en Colombia. O sea, era todavía una policía muy nueva, muy como con esos valores del siglo XIX. Entonces, pues nada, cualquier parecido con el presente obviamente no es pura coincidencia, porque pues así es la historia. Y pues nada, ese era el dato random que quería traerles de cuando un tombo mató a un artesano. Presunto artesano. Presunto artesano, sí, presunto crimen. Entonces, pues nada, muchas gracias por escuchar Random Access History. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. Que Historia Chiquita también está en todas las aplicaciones de podcast. Y que pueden seguir a el gran proyecto de Historia Chiquita, que es un proyecto transmedia de mucho tipo de contenido. Sí. En Twitter y en Instagram. ¿Nos recuerdas cómo te encuentran? Nos pueden encontrar en Twitter como @historiachiqui y en Instagram como @historiachiquita. Si nos quieren apoyar, pueden recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta desconocidos. También hablen sobre Historia Chiquita, recomiéndenlo, muy interesante. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History para ver nuestros memes y otras historias aleatorias que nos gustan contar. También pueden apoyarnos siendo nuestros mecenas en patreon.com/Random Access History, donde de paso reciben algo de contenido aleatorio extra. Un agradecimiento especial a Sergio Tobar por la música y a Sari, gracias infinitas por participar aquí en Historia Chiquita, acompañarnos en este episodio. No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que estaba muy emocionada. Estuvo muy bacano, realmente muchas gracias por estar con nosotros. De nuevo, muchas gracias por escuchar y se despiden como siempre. Quien les habla Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y les habla por acá Sari, que me pueden buscar como @historiachiqui. Y José Nicolás Jaramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas. Goodbye.